Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y recibirlos en este su programa Generando Valor, Diálogo con el Colegio de Contadores. Primero que nada, bueno, desear que este año nuevo 2022 pues esté lleno de muchos éxitos, de muchas bendiciones, de mucha prosperidad para todos ustedes y sus familias y que a pesar de las adversidades que se vislumbran en el panorama cercano en materia económica, en materia fiscal, en materia de salud, bueno, pues siempre la tenacidad del compromiso, la responsabilidad del trabajo diario nos permitan ir superando los obstáculos e insisto que sea un año lleno de éxitos. Así es que bueno, estamos inaugurando nuestras emisiones del año 2022 pues con un invitado de lujo, todo un referente a nivel nacional en los temas fiscales, recién expresidente de la Comisión Fiscal Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expresidente de nuestra Comisión Fiscal Regional, un profesional en toda la extensión de la palabra, con una amplia experiencia, con un vasto conocimiento, mi querido amigo el doctor y contador público certificado David Misael Fuerte Garfias. Amigo, qué gusto tenerte aquí en tu casa, No, el como gusto es todo siempre, mío. y será un honor poder charlar contigo. Comentábamos hace ratito, bueno, este tema pues da, no nada más para el curso de mañana que vamos a tener aquí de 5 horas, sino para mucho más, porque la resolución miscelánea pues contiene disposiciones muy interesantes. Y bueno, aquí vamos a tratar en este espacio de comentar los aspectos de los más relevantes que hemos identificado, pero que sin lugar a dudas, si usted quiere conocer con mayor profundidad todas estas reglas, las más relevantes en materia de Código Fiscal de la Federación, de impuesto a la renta, de IVA, de IEPS, pues véngase mañana al curso que tendremos aquí en punto de las 16 horas y hasta las 21 horas, que pues yo creo que se va a prolongar un poquito más por la importancia del tema. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Sí, gracias, mi estimado Roberto. Con mucho gusto estamos aquí en lo que podamos apoyar al colegio. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y además se siente uno entre amigos, siempre. Pues amigo, esta es tu casa. Muchas Así es que qué gracias. bueno. Pues vamos a entrar en materia. Lo primero que quisiera pedirte, querido amigo, es que les puedas decir a las personas que nos escuchan qué es en términos generales la resolución miscelánea, por qué es importante, por qué es obligatoria y sobre todo, por qué todavía en la mente de muchas personas se considera que la resolución miscelánea no puede imponerle obligaciones al contribuyente. Que nos puedas explicar de eso un poquito, amigo, por favor. Claro que sí, mi estimado Roberto, con mucho gusto. Bueno, la resolución miscelánea se publicó el 27 de diciembre, hace apenas unos días, 27 de diciembre próximo pasado. Y contiene una serie de reglas que tienen como finalidad, en teoría, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Se dice que son necesarias porque no podrían los legisladores estar adecuando la ley al día a día de las operaciones de la administración pública. Entonces, pues como que a través de este tipo de reglas se le permite al Ejecutivo estar normando ciertas actividades más inmediatas para facilitar el cumplimiento de la ley. Esa es la idea. Y efectivamente las reglas de miscelánea no se crean o no tienen como finalidad crear impuestos, entrar a la parte de los elementos esenciales de los impuestos. No es así como de entrada, ¿no? En teoría. En teoría. Pero la realidad es que se ha convertido la resolución miscelánea en un instrumento de la autoridad muy agresivo porque sí verdaderamente crean obligaciones. E inclusive en varias ocasiones, como este ejemplo de esta resolución miscelánea que vamos a estudiar el día de mañana en el curso, que sí los invito a que vengan porque si vienen muchas cosas muy rudas aquí, pues por el espacio Claro. no se puede ampliar mucho, pero entonces sí hay reglas que van más allá de lo que establece la ley. La ley, inclusive en el reciclo, por ahí hay una que te dice que a partir del mes siguiente vas a dejar de ser reciclo si rebasas los ingresos, por decir algo, pero la regla miscelánea te dice no es del mes siguiente, es desde el 1 de enero. Sí. Y eso convierte a ese régimen en una
cosa muy peligrosa porque Claro. te pueden sacar del régimen y regresarte desde el 1 de enero. Claro. Ahora, no puede la resolución miscelánea hacer esto, pero lo hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues no podemos simplemente dejar de cumplir la miscelánea, eso no podemos hacerlo. La tenemos que cumplir. Eh, lo que existe son los medios de defensa, pero tú sabes, los medios de defensa... Híjole. Pues es un volado como ese personaje de Batman, ¿no? Que tiene por los dos lados la misma cara. El punto es que le puedas atinar a la misma, a esa cara, ¿no? Porque hemos visto que desde hace muchos años el tema de la impartición de justicia en materia fiscal a través de medios de defensa que interpone el contribuyente, pues no necesariamente le son favorables. Es correcto. Y el tiempo que se lleva. Entonces, si bien es cierto, la resolución miscelánea no puede establecer obligaciones o adicionales a lo que establece la ley, no podemos dejar de cumplirla. Tenemos necesariamente que cumplirla. Y si no queremos acatar esas reglas, pues entonces tenemos a nuestro alcance los medios de defensa. Pero hay que hacerlos valer. No es nada más dejar de cumplirla y ya. Claro, así es. Muy bien, amigo, pues en esa edición vespertina del Diario Oficial nos dan a conocer la resolución miscelánea. Vienen reglas, nos hemos ido un poquito, la gran mayoría, pues a analizar este régimen simplificado de confianza, que pues es ahora sí que la carta fuerte del gobierno federal en cuanto a que obedece a la exposición de motivos tanto de la reforma fiscal que hubo en materia de renta con la creación de este nuevo régimen y la desaparición en texto de ley del régimen de incorporación fiscal, pero que sin embargo va a seguir prevaleciendo quienes hasta dentro de un periodo determinado del año pasado hubiesen estado tributando en el mismo. Pero hay otras reglas, por ejemplo, para ir viendo en Código Fiscal de la Federación, que bueno, pues el Código Fiscal es hoy por hoy ha sido el instrumento a través del cual pues, la autoridad ha ido dotando de mayores facultades de comprobación, o se ha dotado de mayores facultades de comprobación para fiscalizar. Hay varias reglas, en particular comentar tu opinión respecto de... Hay por ahí la regla 1.6, que en uno de sus párrafos, que son 2 líneas del párrafo, dice que cuando en la solicitud o generación de citas el SAT advierta que hay gestión de negocios, ¿verdad? Entonces va a aplicar las medidas para prevenir y mitigar estas conductas. ¿A qué se refiere con eso? Pues como que hay gestión de negocios, ¿no? Claro. Bueno, la gestión de negocios se define, es un término del código civil que se define cuando una persona realiza actos por cuenta de un tercero, sin que éste le haya encargado, sin que éste le haya otorgado un mandato para llevar a cabo estas tareas. Pero sí me resulta muy extraño, como comentábamos incluso antes de empezar esta charla, traías unos comentarios muy acertados. Pues, ¿qué es eso de gestión de negocios? Y además, a ver, para que te atiendan, pues tú tienes que presentarte y tienes que llevar pues, el documento debidamente formalizado, protocolizado, con fe pública, pero además con ciertas características para que pueda ser atendido en representación de otro contribuyente. Entonces, ¿cómo es que si ya lo traes, ¿cómo te van a decir, oye, es que a lo mejor aquí hay gestión de negocios si ya estás facultado para hacerlo? El hecho de que lleves el documento ya te faculta para hacerlo. Ahora, pero ¿cuáles son esas gestiones? Que no te ejerzan obligaciones, que te condonen contribuciones, que te den facilidades de pago. ¿A qué se refiere con eso? ¿Mandatos de en qué sentido? Si el solo hecho de exhibir el documento pues ya te autoriza para que estés ahí y que todo lo que manifiestes, porque tienes ese poder, ¿verdad? Pues ya puede surtir efectos. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Sí, claro, el solo hecho de tener ya primero,
Yo hago una cita y digo, voy a ir ahí al Servicio de Administración Tributaria. Si no tengo ese poder, si no tengo ese documento, definitivamente ni siquiera me reciben. Ujú, así es. Ahora, ¿quién va a ser la persona que va a determinar que tú estás haciendo una gestión de negocios? El que te atiende en el escritorio, el que te revisa el documento, el administrador de servicios, el jurídico, el de auditoría, el de recaudación. Digo, pues ahí está la regla, ¿no? Pero Sí. pues hay luego medidas para prevenir y mitigar. ¿Cuáles son ¿Qué esas medidas? medidas? ¿En qué consisten, no? Entonces, mucho Sí, cuidado con pues, la generación de sus citas, sí, ¿verdad? Seguramente, al menos hasta ahorita, yo no he visto que te pidan una información adicional que les permita tener elementos para establecer que pudiera entrañarse una gestión de negocios. sí. Esa es una regla ante la que debemos de estar muy atentos para ver qué es lo que quiere hacer la autoridad. O será una regla que va a utilizar como para poderte en unos asuntos sí atender y en otros no. Es como una especie de autorización donde diga, yo advierto que tú estás queriendo crear una empresa que no es real y eres un testaferro, Ujú, una cosa así, ¿no? ujú. Entonces que te diga, ¿sabes qué? Apoyándome en esta regla, voy a tomar las medidas para evitar que lleves a cabo esos actos que no, que son una gestión de negocios. Me imagino que eso pudiera ser. Por eso, como dices tú, habrá que estar pues muy atentos a qué es lo que va a estar haciendo la autoridad, qué criterios va a tomar, para que tengan cuidado con eso. Sí, Eso por mencionar alguna. Hay sí, otras, varias, que hacen referencia pues a mis cuentas, a generación de CFDIs para RIFs, CFDI de nómina para RIF, pero que son reglas que desaparecen, que se quitan esos anexos, cuando evidentemente nos queda claro que ese régimen quedó derogado. Más sin embargo, las personas que venían tributando en RIF hasta antes del mes de agosto van a continuar en el mismo régimen. ¿Qué opinión te merece eso si de todas maneras va a haber personas, muchas personas, que convenientemente se van a quedar en el RIF? Porque como ya explicarás ahorita que lleguemos a renta, pues ese reciclo es así medio tramposón, ¿no? medio Es tramposón y de lobo con piel de cuidado. oveja, ¿no? Sí, lo definiste muy bien. Pues sí, también es una, a mí se me hace como una inconsistencia, porque si este régimen, entiendo que lo quiten de la ley y que en virtud de un transitorio digan, bueno, puedes seguir tributando si eras ya RIF hasta el 31 de agosto. Está bien, pero de todos modos su operación continúa para esas personas que van a seguir tributando en el RIF. Entonces, sí resulta extraño que hayan quitado esas reglas. El problema es cómo se va a regular esa, esa actuación de los contribuyentes, o tendrá que haber al menos una regla que diga, ¿sabes qué? La resolución miscelánea que estaba vigente va a ser la misma que le va a aplicar para este tipo de contribuyentes que ya no, que en virtud de un transitorio continuaron tributando. Entonces, pero al momento, pues parece ser que no la hay. Más bien quitan todo ese cuerpo normativo y nos dejan ahí con una situación como de indefinición. Que eso genera luego en la práctica muchos problemas a los contribuyentes. Pero bueno, habrá que esperar las modificaciones a la resolución miscelánea para ver si ahí se precisa eso. Sí, Hay otras que tienen que ver con dejar sin efectos los certificados de sello digital del contribuyente, independientemente de las situaciones que ya establece el 17H bis del propio Código Fiscal de la Federación. Pero, por ejemplo, dice que va a restringir el uso incluso de la e-firma si cuando el contribuyente quiere renovarla, pues se encuentra la autoridad de irregularidades en su situación fiscal. Nos queda claro que la no presentación de una declaración puede ser considerada una irregularidad. Pero ¿qué pasa cuando no atiendes, por ejemplo, una invitación que te hace la autoridad? Que fueron muy socorridas en el ejercicio pasado, donde la autoridad decía, bueno, pues encuentro que la más reciente fue en declaración anual, no sé si recordarás, sí, que sabes que las deducciones que tú me estás manifestando en tu declaración anual, pues no corresponden con los FDIs que están en mi base de datos.
¿Qué va a pasar ahí, querido amigo? ¿En qué debe de poner atención el contribuyente respecto de mantener actualizadas sus firmas, sus certificados de sello, pero sobre todo que no haya esas famosas irregularidades? Claro. Sí, y ese tema que estás tocando ahorita de las cartas de invitación es un tema verdaderamente delicado, Ujú. porque ya no es, también lo comentamos hace un momento, ya no es como era antes, que todos decíamos es una llamada a misa, Ujú. si quieres las atiendes, si no quieres no las atiendes. Así es. Ahora, bueno, puedes hacerlo también, pero el programa más o menos consiste en lo siguiente, te llega la carta de invitación, y si no la atiendes, te mandan otra carta de invitación, pero ya te abarca hasta 5 ejercicios. Entonces, si la primera era solamente de un ejercicio y ya hemos tenido casos donde te cuesta mucho trabajo estar aclarando todas las Sí. diferencias que te detectan, después te llega una de 5 ejercicios por no haber atendido la primera a tiempo, y esta de 5 ejercicios, hasta 5 ejercicios, después se convierte en una revisión. Sí. Entonces, ya no podemos simplemente decir, no No atiendo. atendemos estas cartas de Pero invitación. además, si la autoridad encuentra elementos que tuvieron su origen en ejercicios anteriores a esos 5 años, te activa los 5 años. O Claro. sea, esto se puede convertir en una verdadera película de terror para el contribuyente. Sí, y mira, otra cosa que hemos visto que le está poniendo atención y además en la reforma también se ve, es en el complemento de pago. Ujú. Entonces hay muchas cartas de invitación que si no las atiendes en el momento oportuno, después te tienes que enfrentar a aclarar si sí tienen este complemento de pago o no, eso ya nos tocó verlo. Sí. Y si no llegas a tener ese complemento de pago, inclusive te pueden decir tu operación no es deducible porque debes de cumplir con todo, el comprobante, el cheque y el complemento de pago si es que procede. Y digo que le están poniendo mucha atención porque en esta reforma de este año, la que se publicó el 12 de noviembre, le ponen especial interés al complemento de pago, lo mencionan muchas veces. Sí. Y después, ahora, en miscelánea, pues es el tema que mañana vamos a abordar Sí. con mucho detalle, todo el tema de los comprobantes. Ese sí merece la pena que se vengan a escucharlo, de verdad, así casi se los pido encarecidamente Sí, porque vengan. viene muy, muy, muy agresivo. Ese tema lo va a tocar nuestro buen amigo Rami con Sí. toda la agudeza Claro. intelectual que él le caracteriza. Entonces, el tema de los complementos va a ser un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes. Digo, y ahorita que hablas de los famosos complementos, pues para muestra un botón, ¿no? El complemento carta aporte, ¿no? Que en este capítulo adicionado a la resolución miscelánea 2. Muchas gracias, estamos de vuelta aquí en diálogo con el Colegio de Contadores, generando valor con el doctor David Misael Fuerte Garfias en estos temas tan interesantes de las reglas de miscelánea. Amigo, hay otra regla por ahí muy interesante que tiene que ver con comprobantes fiscales digitales y es la regla 2.5.24, que la regla establece que si tú como contribuyente no estás de acuerdo con la actualización que el SAT lleve a cabo con motivo de la información que recaba de los FDIs que emites, pues que puedes presentar un caso de aclaración. Hay que ponerle mucho cuidado a lo que nosotros estamos timbrando en nuestros FDIs, porque nos pueden cambiar nuestro régimen fiscal. Sí, claro. Y eso se convierte en una situación muy, muy riesgosa. Muy riesgosa porque
simplemente yo facturo alguna cosa que no está dentro de mi actividad o de mi objeto social, y la autoridad tiene la facultad, según una reforma al artículo 27, que es vigente este año, según esta reforma, la autoridad puede modificarnos inclusive el régimen fiscal de acuerdo a esa facturación que nosotros hayamos hecho. Entonces aquí la recomendación sería que establezcamos alguna periodicidad para estar revisando, nuestro régimen fiscal, entrar a la base de datos del SAT. Otro ejemplo que también comentábamos ahora con estos temas de las retenciones. ¿Qué pasa si yo estoy reteniéndole, yo como persona moral, que me están prestando servicios, una persona física profesionista, le debo de retener el 10%? Si está en el régimen de actividades empresariales y profesionales, o el 1.25 si está en ese famoso régimen de reciclo. ¿Qué pasa si a esta persona lo sacan del reciclo y entonces yo ya de pronto me pueden decir la autoridad, oye, no le retuviste el 10%, sino nada más el 1.25, Sí. y ya me encuentro en una situación de riesgo? Entonces, sí hay muchos casos donde la autoridad puede inclusive modificarnos el régimen fiscal. Debemos estar atentos y esta regla va a cobrar una importancia Sí. eh, Hay que poner mucho mayor. cuidado porque, como dices tú, donde te cambien de régimen y no te das cuenta, y sobre todo también meterle pues un orden, ¿no? Porque se nos hace luego sencillo, pues factúrale esto, o factúrale el otro, factúrale aquello, y bueno, ahí podemos, ya si queremos ponernos exigentes, pues hasta un tema de simulación puede haber por ahí, ¿no? Claro. A la hora de emitir los comprobantes. Hay otra regla también ahí en las de Código Fiscal que otorga esta facilidad para que aquellos FDIs de nóminas que se hubiesen emitido en 2021 y que contengan errores u omisiones, pues puedan ser corregidos, y da como plazo hasta el 28 de febrero del año 2022. Pero amigo, ahí se refiere a FDIs que emitiste, no a que puedas timbrar nómina del 2021 en el 2022, ¿no? Claro, o sea, no es una autorización a decir todo lo que te faltó de nómina en este momento. Tienes chance, ¿no? Tiene chance, no, más bien es para corregir efectivamente estos errores. Esta es una regla relevante para tenerla presente. Esa sí es una ayuda al contribuyente. Sí. Detectas un error y tienes hasta el 28 de febrero. Si con esa regla ya le estés de utilidad, ya esta charla habrá valido la pena. Y sí. Esa es muy Pero relevante. imagínate mañana, o sea, mañana en el curso que se va a tratar con toda profundidad, que por cierto antes de terminar el programa damos la información del curso, pero la relevancia, amigo, la relevancia de poder corregir la nómina que tuviera errores u omisiones, porque ¿cuál es el efecto que tenemos en este año con esa nómina, amigo? Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede? Pues esta información la tiene que actualizar el SAT en su página de internet, pues, para el efecto de las declaraciones, pero también para la persona que paga esa nómina, pues tiene que reunir los comprobantes. Recordemos que la ley da hasta que se presente la declaración anual, aunque la regla ya nos está dando el 28 de febrero, pero tenemos ese término para tener los comprobantes de las deducciones. Claro. Entonces, porque ahora recordamos que en tratándose de la deducción de los sueldos y los salarios, pues es con base en la información de esos FDIs que fueron emitidos. No permite la manipulación de esa información en la declaración, que esa es la tendencia, que ahorita que entremos a renta, por ejemplo, en reciclo va a ser así, pero ay amigo, yo creo que ahí eso trae un fondo, ¿no? La tendencia va a ser que ya toda la información de nuestras declaraciones sea con base precisamente en los FDIs que han venido a tener una relevancia muy importante pues en la vida de los contribuyentes. Y bueno, comentábamos también hace rato que siguen habiendo, se dejan sin efectos o se deroga la información contenida en reglas que tiene que ver con la emisión de los FDIs a través de mis cuentas, que es el que utilizaba o que va a seguir utilizando el RIF, y los FDIs de nómina, pero que como tú bien ya comentabas, seguramente en alguna modificación a la resolución miscelánea se va a dejar aclarar esta situación. Y ya para cerrar rápidamente el tema de Código Fiscal de la Federación, una de las reformas que más pues revuelo causó
sobre todo en lo que tiene que ver con el gremio de la Contaduría Pública, es la relativa al dictamen de los estados financieros para efectos fiscales. Se amplía el rango de contribuyentes para que entonces sea obligatorio que aquellos con ingresos mayores a 1.650 millones de pesos obligatoriamente dictaminen sus estados financieros. Mas, sin embargo, se establece por ahí una responsabilidad incluso de carácter penal para el auditor si no denuncia, ¿verdad? Denuncia, fíjate nada más, denuncia si durante el desarrollo de su revisión pues tuvo conocimiento de que hubo cosas que fueron indebidas, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas en la resolución miscelánea relativas al dictamen, pero bueno, rápidamente para comentar algunas, las de las más trascendentes. Hay una en relación con el 32A, segundo párrafo, referente a la obligatoriedad del dictamen, y que al tratarse de una disposición sustantiva permitirá interpretar que la obligación de presentar estos dictámenes fiscales es para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2022, es decir, pues tú presentarías el dictamen en 2023, ¿sí? Y que para los que opten por hacer dictaminar sus estados financieros por el ejercicio fiscal del 2021, pues este debe presentarse a más tardar el 15 de julio del 2022. Pero hay una regla que establece que cuando el contador público inscrito tenga la responsabilidad de informar a la autoridad que el contribuyente incumplió con disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, pues es aplicable a los dictámenes fiscales que se presenten a partir del 1 de enero de 2022. Esto nos llevaría entonces a interpretar, amigo, que si alguien opta por presentar el del 2021, sí tendría la obligación de denunciar y no queda exento porque habla de los dictámenes que se presenten a partir del 2022. El del 2021 lo presentas en 22. Aun y cuando la obligatoriedad para los contribuyentes de ingresos de 1.650 millones, sí lo vas a presentar, pero hasta el 23. ¿Cómo ves esa cuestión, amigo? Sí, bueno, es que muy acertadamente lo dices. La obligación del dictamen nace el 1 de enero del 2022, pero entonces todo el ejercicio anterior ya no está cubierto por esta norma. No. Sería a partir de ahora. Ajá. Se deberá presentar en el 2023. Correcto. Pero luego viene esta otra regla que establece un tipo penal, porque establece un tipo penal. Sí. Pero esta regla empieza el 1 de enero, entonces quien cometa la conducta que ese artículo señala, a partir del 1 de enero, ya es sujeto de una responsabilidad por la comisión de ese delito. Con independencia de si en este momento el dictamen es obligatorio o no, una persona lleva a cabo un dictamen para efectos fiscales, no advierte una omisión de parte del contribuyente y entonces comete el acto que la ley señala como delito. Entonces, desde luego que sí podría incurrir en una responsabilidad penal. Y ya lo dijiste tú, podría, porque no hay una regla expresa como tal. Esto surge de la interpretación que hacemos de las mismas. Claro. Pero una regla expresa que establezca de manera clara, como debe de ser, que facilite la comprensión de la disposición, que es el fin último de la resolución. Pues no está hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Pero bueno, vamos a dejarle con Código Fiscal de la Federación. Es una probadita nada más. Vengan ustedes, asistan mañana a este curso del análisis de la resolución miscelánea. Tenemos la modalidad de virtual, afortunadamente atendiendo a las medidas sanitarias. Bueno, ya cumplimos con el cupo establecido de 70 personas presenciales, pero lo pueden ustedes acceder al mismo a través de la modalidad virtual o vía remota, pero no deje de presenciar y de aprender, porque eso es de lo que se trata. Como ven, la autoridad viene con todo. Vámonos a ISR, amigo. Pues las reglas hoy por hoy que están marcando el paso, pues son las que tienen que ver con el famoso RECICO, régimen simplificado de confianza.
¿Cuáles son las que más te llaman la atención? ¿A cuáles hay que ponerles especial cuidado, amigo? Porque está muy tramposo este régimen. Sí. A mí me gustaría comentar esta que si incumples o te ubicas en alguno de los supuestos para no ser reciclo, te sales del régimen, pero te sales desde el 1 de enero. Sí. Esa se me hace relevante Muy y relevante. peligrosa. Sí. Y es todo lo que comentas, trae trampa y demás. Entonces, ¿cuáles son esas causales por las que uno puede salir del reciclo? Está muy fácil de caer, ese es el problema también. Sí. Es atractivo, porque evidentemente habrá contribuyentes a los que les convenga por ser tasas impositivas muy bajas. Pero también es muy fácil salirse. Y lo que dices, no, la disposición establece que excediendo los ingresos o cayendo en alguno de los supuestos, pues a partir del mes siguiente te vas a la sección 1. Pero la regla dice que no. Entonces, ¿cómo está ese tema de que la regla te dice no, te sales y me presentas lo complementario? Cuando la ley te dice que es a partir del siguiente mes. ¿Qué va a pasar ahí, amigo? Este es un ejemplo clásico donde la regla verdaderamente va más allá de lo que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ya se está estableciendo una obligación para el contribuyente de que habiéndose ubicado en alguno de los supuestos y sale del reciclo, tiene que presentar sus declaraciones complementarias desde el 1 de enero. Entonces, si no queremos acatarla, tendríamos que hacer valer los medios de defensa y empezar a tributar a partir del mes siguiente. Pero aquí se presentan muchos riesgos porque como ya me van a sacar del régimen, ya la autoridad me va a tener como un incumplimiento en mis declaraciones que según la autoridad debí presentar desde enero. Sí. Entonces, me puede inclusive restringir el uso de los sellos, que es lo que estamos comentando hace un momento. La irregularidad. Una irregularidad. Si yo me voy a pelear, un litigio dura 1 año y medio. Entonces, en lo que dura ese litigio, yo ya me pueden restringir el uso de los sellos y puedo estar en una situación donde ya no puedo emitir comprobantes. Sí. Que ahí nos colgamos de otra reforma. Sí, sí está muy agresivo esto. Sí. Que si una persona moral tiene irregularidades o una persona física también, le van a poder restringir el uso de los sellos a otras personas morales que tengan un socio en común. Entonces, hemos comentado que esta es una reforma COVID porque te una contagias. Reforma COVID. Omicron, ¿no? Omicron. Te contagias de las irregularidades fiscales sí. de otro contribuyente. Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos estar otra vez muy pendientes. Ahora más que nunca se necesita un asesor, Sí. pero también se necesitan controles dentro de la organización de cumplimiento de todas las obligaciones. Claro. En el tema, y volvemos a los CFDIs, que es, pues es la piedra angular de la fiscalización en este país. ¿Qué pasa si cancelas un CFDI estando en el reciclo? También, ¿Qué va a pasar ahí? Estás poniendo así como que el dedo en la llaga. El reciclo, de una forma que a mí se me hace como excesiva, pero no se advierte que sea un error. Si en el reciclo cancelas un comprobante fiscal, se configura la comisión de un delito. Imagínate nada más. ¿De un delito por cancelar un CFDI? Oye, para los que nos están escuchando, contadoras, contadores, practicantes, es que fue un error de dedo. Imagínate ahora los errores de dedo, los costos que pueden tener. Porque te puedes equivocar en la emisión de un comprobante. Pudiste haber consignado un artículo que no era. ¿Qué pasa si hay una devolución de mercancías? Ese es otro gran tema, porque este famoso reciclo, una de sus características, y también esto lo dice Miscelánea, es que la autoridad nos va a mandar prellenada la declaración. Con base en esos FDIs. Con base en esos FDIs. Y no establece un mecanismo para disminuir esos comprobantes con descuentos o devoluciones. No establece un mecanismo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pagar lo que la autoridad nos diga, y si no estamos de acuerdo con esa cantidad que se pague, también nos dice esto la Miscelánea, tú paga.
Y después de que pagues, puedes presentar tu declaración complementaria, donde ya corrijas el error que supuestamente detectaste, ¿no? Pero habrá que tener mucho orden en la emisión, lo que decías hace rato, de ese CFDI. No es nada más que, pues, cancela la factura, ¿no? Porque muchas veces no se hacen los comprobantes correctos y cancelabas la factura. Pero hoy el cancelarla te lleva a que te salgas del régimen y que cometas un delito. Y que cometas un delito, eso es grave. Es muy grave. Y que además, al momento de presentar las declaraciones, la autoridad probablemente no te descuente el monto de ese comprobante, porque no hay un procedimiento. Entre las bondades que según tiene este régimen, pues se consigna dentro de donde se señalan las obligaciones, no se consigna que estén obligados a llevar contabilidad. Y eso como que le gusta luego a ciertos contribuyentes. Ay, no voy a llevar contabilidad. A ver, espérame. Pues a lo mejor para efectos fiscales no, pero hay otras disposiciones que te obligan a llevarla. Es correcto. La contabilidad también está establecida como una obligación en el Código de Comercio. Entonces, todas las personas que lleven a cabo actos de comercio, que sea esa su actividad, que sean comerciantes, están obligadas a llevar su contabilidad. Pero además, para una adecuada toma de decisiones, se tiene que llevar la contabilidad. Entonces, sí va a ser necesario, creo que estamos cayendo en cuenta que sí va a ser necesario el contador. Pero además hay un supuesto en este famoso reciclo de que debes de llevar debes de tener todos tus CFDIs de gastos y de inversiones. Y si no los tienes, te sales del reciclo. Sí. Entonces, ¿cómo está esta situación de que no lleves contabilidad, pero debes de tener todos tus comprobantes de gastos e inversiones? Claro. Muy importante, porque también, ¿qué pasaba en el RIF? Oye, pues es que, pues al fin como tengo el impuesto subsidiado, pues no importa que no tengas las facturas o los comprobantes. Pero ¿qué decía la autoridad también? A ver, ¿cómo es que tú vendes algo que no compraste? ¿No? Una presunción, así es. A ver, tú vendiste 10 teléfonos, pero no tengo ningún comprobante que tú los adquiriste previamente, ¿no? Ah, pues ahí ya se pueden detonar otro tipo de situaciones que ponen en riesgo al negocio. Chico, pequeño, grande o gigante, como sea. La información contable siempre será muy importante, como decías tú, para la toma de decisiones, para darle rumbo al negocio, independientemente del tamaño. Un sector de contribuyentes que se vio afectado con la reforma son los de las actividades primarias, amigo. Desaparece este régimen y ahora se van al reciclo también con ciertas características, ¿no? Es correcto. Este sector, pues, es los agricultores. Y están en esa etapa, yo no sé si todavía, como dicen que siempre que hay una pérdida, hay unas ciertas etapas que dicen los psicólogos. Sí. Una es la del shock, que no lo puedes creer, y otra es la negación. Y dices, no, esto no me puede estar pasando a mí. Pero sí. Y luego la resignación, ¿no? Y ya luego viene la resignación, la aceptación. Sí. Entonces, en esa etapa están los agricultores. Creen que esa regla, que puede haber un error, que no es cierto que su régimen que han tenido por tantos años se los hayan quitado. Pero pues déjenme decirles que inclusive creo que esto fue una reforma en esa parte muy dirigida, fue un disparo con precisión hacia ese sector de contribuyentes. Sí. Porque una de las cosas que hacían mucho, todo esto se va a analizar mañana con más detalle, pero una de las cosas que era una práctica común es que una persona que tenía una huerta que producía alguna cantidad interesante de fruta, se le hacía muy fácil dar de alta a la esposa, al hijo, a los hijos, al primo, a los trabajadores, y tenían el montón de cuentas bancarias con todos para ir aplicándoles la exención a cada uno. Uh-huh. Una de las cosas que establece el reciclo, porque ahí es a donde los mandarían, es que si somos parte relacionada con algún otro reciclo, ya no vamos a poder ser reciclo. Entonces, si tú quieres la exención de los 900,000 pesos y tu esposa es también reciclo, ya son partes relacionadas y ya no pueden, ya uno de los dos ya no puede ser reciclo. Se tiene que ir a la sección 1. Se tendría que ir a la sección 1, a un contribuyente como normal. Y ahí no tiene la exención. Y ahí tiene cero exención. Porque en reciclo tienen hasta 900,000, pero en la sección 1 no. Uh-huh. ¿Y qué pasa, amigo? ¿Qué pasa si ese agape se
excede los ingresos o cualquiera de las causales se sale del régimen, pues se regresa, ¿no? Dices, todo el ejercicio y sin la exención. Y eso sería muy riesgoso. ¿Por qué? Porque este agape, pensando que es exento o que están exentos sus ingresos, la práctica común no recaban comprobantes de nada. Sí. O uno que otro, pero más bien casi por error ahí les están llegando comprobantes. O entonces, no tienen comprobantes porque están exentos, y si lo sacan del régimen, de pronto desde el 1 de enero tendrían que volver a hacer su contabilidad normalita, pagar el impuesto, pero ahora sin comprobantes porque no han tenido ese cuidado. Por eso reviste una importancia muy grande el hecho de que se establezca como obligación que cuenten con los comprobantes que amparan inversiones, adquisiciones de mercancías, servicios. Porque si te sales, pues imagínate, ya por lo menos tienes esos comprobantes y vas a tener deducciones. Sí, sí, sí. Porque de lo contrario, y vas a tener IVA acreditable, porque de lo contrario no lo tendrías. Y como ya eres sección 1 y cambia toda la dinámica para poder determinar el impuesto, en reciclo pues nada más aplicas el porcentaje sobre los ingresos efectivamente cobrados, con base en CFDI, que no con estado de cuenta, con CFDI. Sí, porque claro. ahí tienes que, de manera muy precisa, establecer si es en una sola exhibición, la forma, o si es diferido. Pero si no tienes esos comprobantes y te sales, y te vas a sección 1, híjole, va a ser de mucha ayuda que sí los tengas y registrados en contabilidad, aunque te hayan dicho que no estás obligado a llevarla. Claro. Entonces, sí se vuelve, o sea, a los agricultores he visto que ha habido personas que se acercan diciendo, no, hombre, no, eso va a cambiar, se los van a quitar, pero no creo que lo vayan a quitar, desafortunadamente. Así van a estar. Tenemos fe y esperanza. Pues, sí, esperanza. Fe y esperanza, ¿no? Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Entonces, muchas veces, pues el agricultor quiere oír que le digan, sí, vas a seguir como antes, sí, pero esto ya cambió. Ya cambió. Ya cambió, entonces. Pues está muy interesante, amigo. La verdad es de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados. Y bueno, pues aquí en el Colegio de Contadores es la misión que tenemos de poder preparar a todos nuestros asociados, al público en general en estos temas, que debemos de verlos como lo que son. Son temas que ya están ahí, aprender a convivir con la autoridad, aprender a disciplinarnos financiera, fiscalmente, patrimonialmente, porque ahorita que comentas de estos agricultores que están negados y están choqueados todavía de que esto no puede ser, pues la verdad es que ya es, y que los plazos están corriendo, y que debemos de ayudarles, que es nuestra misión, es nuestro trabajo, a crear la estructura que les permite el cumplimiento. Porque recuerdo alguna reunión cuando empezaba la obligatoriedad del comprobante fiscal digital por internet, una reunión que hubo por allá en la Ciudad de México, con un personaje de las más altas esferas del SAT, y que hablaba y que dio toda la exposición de lo que era el comprobante fiscal, cómo debía emitirse, cómo debía hacerse, y que entrábamos todos. Y había participantes de todos los sectores productivos del país. Y recuerdo la intervención de un señor que él era un representante de vendedores de un mercado, y él toma la palabra y se levanta y pegándole a la mesa dice, a ver, yo me dedico a vender pescado. Usted va a querer que yo cuando agarre el pescado le quito las escamas, y le hacía, ¿no? Y le saco las vísceras y hago el corte. ¿Usted quiere que yo vaya a una computadora para emitir una factura? ¿Cómo va a ser posible eso? Y el bullicio, sí, ¿cómo? Este funcionario, muy inteligente, le dice, mire, si usted no tiene la capacidad para adecuar su negocio y que le permita cumplir la ley, quite su negocio. Eso le dijo. Eso le dijo, quite su negocio. Claro, es una respuesta fuerte, suena fuerte, pero si nosotros analizamos lo que ha sucedido de 2010 para acá, lo estamos viviendo. La fiscalización digital es una realidad.
la optimización de los tiempos en los que lleva a cabo la autoridad su fiscalización, pues han sido, la verdad es que hay que reconocer la gran capacidad que han tenido en ese sentido, ¿no? Creo que ha faltado un poquito también de sensibilidad para poder entender que hay cosas que son verdaderamente muy complicadas de llevar a cabo, pero ya está. Y aquí en el colegio, bueno, pues estamos preocupados porque estén capacitados. El doctor David Misael Fuerte Garfias estará el día de mañana. Lo acompañan nuestros queridos amigos, el doctor Rodrigo Servín Mesa Ramírez y nuestro querido amigo, el maestro en fiscal, contador público certificado, Ramiro Humberto Ortega Campos. Son los tres autoridades y de las voces más autorizadas, más especializadas para tratar los temas fiscales. Y qué honor que podamos tenerlos aquí en el colegio el día de mañana, capacitarnos en el tema de la resolución miscelánea. Pues, queridos amigos, llegamos al final, amigo. ¿Algún mensaje para nuestros queridos, nuestro querido auditorio que a lo mejor ya hasta nos cortaron de nomás de pensar todo lo que viene? Bueno, el mensaje es que hoy más que nunca tenemos que estar preparados, porque es la herramienta que tenemos para poder evitar este tipo de actos que, en mi opinión, son muy agresivos, inclusive casi algunos hasta abusivos, pero si no estamos preparados, difícilmente vamos a poderlos enfrentar. Entonces, es además nuestro principal activo, nuestra principal herramienta de trabajo. Capacitarse es lo que tenemos que hacer ante este tipo de reformas. Y en eso, pues, quiero agradecer la forma tan magistral que has venido conduciendo el colegio y todos los temas aquí. Entonces, aquí acérquense a su colegio. Muchas gracias, amigo. Aquí está el agua que te bebía. Pues, amigos, muchas gracias. Acérquese a su contador. Si usted es un empresario, una persona de negocios, un comerciante, tenga cuidado. Ya no es como antes. Es que esta es una tiendita de abarrotes chiquita, es que esta es una papelería chiquita, no pinta, es que esta es una senaduría, este es un puesto de tacos. Todos estamos en la órbita del fisco y viene por nosotros. Quiere ampliar la base de contribuyentes, quiere vigilarnos y si ya le impusieron o le quitaron tantos beneficios a un sector tan importante como el de los agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, pues imagínense cómo viene lo demás. Acérquese a su contador colegiado, acérquese a su contador certificado. Muchas gracias, agradecemos a Periódico Provincia por las facilidades para poder llevar a cabo este programa, por supuesto a Grupo Ideas, a Alexis aquí en los controles. Un abrazo, Alexis, como siempre, muy eficiente. Les mandamos un abrazo a la distancia. Este es el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, su programa Generando Valor. Nos vemos el próximo lunes y los esperamos mañana en punto de las 16 horas en este curso. Acérquense a nuestros medios de contacto para que puedan acceder ustedes a este curso tan relevante que viene. Y bueno, también tendremos otro más adelante donde específicamente trataremos todo el tema del reciclo y cómo viene o cómo va a venir a trastocar la vida que estamos llevando en materia fiscal en nuestros negocios. Muchas gracias. Roberto Estrada, a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde.